Vamos a hablar sobre la terapia con células T con receptores antigénicos quiméricos. Terapias celulares, nuevas oportunidades de la mano de la ingeniería genética e inmunoterapia. Son las terapias celulares. Que se está desarrollando, son las terapias más nuevas que se están desarrollando ahora. Y de hecho, desde 2017 recién se empezaron a probar las primeras. Nuevo tratamiento contra el cáncer, el CAR-T. Lo más sorprendente de esta terapia es que a partir de tu propia sangre saldrá tu propia cura. De terapias derivadas de células madre. El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro 2050, el podcast del Economista en donde analizamos las tendencias del futuro que nos impactan en nuestro día a día. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, yo soy reportero de tecnología y me encuentro con Ana Karen García. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, muy bien. Bueno, me presento. Yo soy Ana Karen García, soy reportera de Desarrollo Económico y nada, estoy muy contenta de este episodio y de los temas que vamos a analizar. Bienvenidos y bienvenidas. Así es, hoy vamos a analizar un tema muy interesante sobre un arma letal, un arma del futuro en contra del cáncer y de otras enfermedades. Se trata de los trasplantes de células madre, la terapia celular, que hoy son uno de los tratamientos más efectivos contra enfermedades como la leucemia, algunos tipos de cáncer, y que han salvado a 1.5 millones de personas en todo el mundo en las últimas décadas. Sí, Rodrigo, es súper interesante, ¿no? Aunque los avances de estas terapias celulares son grandes, pues todavía las necesidades y los retos son grandes también. En México, según el National Marrow Donor Program, NMDP por sus siglas en inglés, en cada año se requieren en México entre 6,000 y 7,000 trasplantes celulares, pero en nuestro país el récord que se ha logrado es solo de 1,000 trasplantes por año. Pues nada, esto nos habla de que cada año muchos pacientes, miles de pacientes, se quedan sin acceso a estos tratamientos. Pero bueno, si te parece, vamos a ir desmenuzando, ¿no? Este tema de las células madre y de los trasplantes. Vamos a platicar un poquito sobre qué son las células madre y de qué van y cómo son estos trasplantes. Nosotros, por ejemplo, pues venimos de las células madres embrionarias que nos generaron un producto donde somos nosotros. O sea, las células madres tienen la capacidad de diferenciarse dentro de diferentes líneas celulares o productos celulares que producen y pueden llegar a producir a un bebé. Él es el doctor José Alejandro Madrigal, quien inició sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y continuó con sus especialidades y postdoctorales en universidades de alto prestigio como la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford. Es uno de los pioneros investigadores en materia de terapias con células madre, especialmente enfocadas en el tratamiento de algunos tipos de cáncer como los linfomas y la leucemia. Actualmente también es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey y del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y bueno, ha recibido muchos galardones por sus investigaciones y sus aportaciones a la medicina celular. Hay que aclarar que en este episodio vamos a hablar sobre todo de las células madre hematopoyéticas, es decir, son las células que producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, todas estas células que corren por nuestra sangre. Estas células madre viven en la médula ósea, que es como el tuétano de nuestros huesos, y en un ambiente con poco oxígeno que les permite sobrevivir y multiplicarse. Sí, bueno, de hecho, el cuerpo humano produce aproximadamente de 200 a 250 mil millones de glóbulos rojos por día, entre 10 y 20 mil millones de glóbulos blancos y de 100 a 200 mil millones de plaquetas. Una cantidad inimaginable, ¿no?, de estas células madre. Pero bueno, lo que ocurre
ocurre es que cuando estas células fallan o son invadidas por el cáncer, pues digamos que esas multiplicaciones de las que nos hablabas también se hacen con el error, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, ocurre en las leucemias, ¿no? Y otras enfermedades de la sangre, y se produce, ¿no?, que el cuerpo ya no está en condiciones de replicar células sanas y, bueno, la vida de las personas está en peligro, ¿no? Así es. En este sentido, el trasplante de células madres, es decir, estos tratamientos celulares, consiste en extraer células madre de un donador y transfundirlas a un paciente. Ambos tienen que ser compatibles, a diferencia de un trasplante de órgano, por ejemplo. En este caso no se hacen cirugías mayores, ¿no? Se parecen más a transfusiones de sangre, aunque estas transfusiones requieren un control muy estricto en un laboratorio muy controlado, con el objetivo justamente de reemplazar las células madre del paciente. Claro, es muy importante, ¿no? También pensar e irnos encaminando a digamos, todas las condiciones que se deben de dar para hacer estos trasplantes celulares. Como en todo procedimiento, también existen retos de compatibilidad, ¿no? Por eso es tan importante hablar un poco de la diversidad genética en México y de hacia dónde caminamos para que la mayor parte de los trasplantes de células madre sean recibidos por los pacientes con éxito, ¿no? Nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema muy específico que nos permite reconocer lo que es propio y lo que no es propio. ¿Qué quiero decir con ello? Que si yo saco una célula madre una célula, por ejemplo, un pedazo de piel de ustedes y se lo paso a otro pedazo de piel de ustedes, esas células van a vivir. O sea, le puedo hacer un injerto de ustedes mismos que se llama autólogo y ya no hay problema. Si yo saco células de otra persona y se las llevo a este paciente, el sistema inmune las reconoce como extraña y los rechaza. Cuando empezaron los trasplantes no entendíamos cuáles eran los mecanismos que permitían que unos pacientes tuvieran éxito y otros no. Lo que se empezó a entender es que cada uno tenemos ese código de barra, como yo digo, y cada una de nuestras células son idénticas a través de ese código de barra. Cuando traemos un código de barra externo, lo rechazamos, vemos que hay algo anormal. Sí, fíjate que el éxito de uno de estos trasplantes depende sobre todo de que el donador y el paciente compartan los mismos antígenos leucocitarios humanos. Son unas proteínas HLA que funcionan como un código de barras, ¿no? Es decir, tú tienes tu código de barras, yo tengo mi código de barras y cada persona tiene un código de barras distinto. Pero en el caso de los trasplantes, si los códigos de barras no son compatibles, el sistema inmune del paciente rechaza las células que fueron trasplantadas y eso quiere decir que el trasplante falló. México, acabamos de encontrar, es un país con una diversidad genética muy amplia, la cual es producto de la mezcla de raíces indígenas, europeas y africanas. Bueno, esto que dices es muy importante para empezar a adentrarnos en el perfil genético, ¿no? De un país, ¿no? En este caso de México. De acuerdo con un estudio realizado por el NMDP, que alberga o que examinó datos de 170,000 donadores, se encontró que el 78% de los genes de los HLA, en este código de barras del que hablabas, son únicos para México, ¿no? Y no aparecen en otros registros internacionales. Y bueno, esto implica, ¿no?, que no tener este registro nacional de donadores, pues es muy crucial para que, digamos, porque muchos pacientes no encuentran compatibilidad, ¿no?, con registros que sí se tienen en otros países como Estados Unidos o Europa, ¿no? Bueno, también mencionar que en este estudio se encontró que debido a la gran diversidad, un paciente mexicano tiene hoy más de 99% de probabilidades de encontrar un donador con al menos 5 de 8 genes compatibles en este registro nacional. Lo más importante, lo más relevante de este perfil o este perfilamiento del HLA en México es la unicidad de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú sabes o sabemos, la población mexicana, aunque sufrió el mestizaje desde la conquista europea, sí conservamos
muchas raíces autóctonas, muchas raíces nativas desde las primeras poblaciones en nuestro país, y eso se descubrió, es decir, que había más o menos 78% de los genes o de los estudios de HLA que se estudiaron eran únicos para México. Él es el doctor Juan Antonio Flores Jiménez, es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y tiene especialidad en hematología y en trasplantes también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, actualmente es director médico en NMDP, que es este banco de células madre en México. Este estudio de NMDP, aquí en México, que como dices analizó a 170,000 donadores de células madre, divide al país en 5 grandes regiones, ¿no? Está el norte, occidente, centro golfo y la región maya. Aquí se encontraron 1,394 haplotipos HLA compartidos en todas las regiones del país. Estos son conocidos como haplotipos panmexicanos. También se encontraron haplotipos exclusivos de regiones como el sureste, esta es la región maya, por ejemplo, que están vinculados a esta etnia, a los mayas, y que no aparecen en países, por ejemplo, como Argentina o con Chile, con quien compartimos cierta compatibilidad genética. Estos hallazgos de este estudio permiten planear mucho mejor la búsqueda de nuevos donadores de células madre y refuerzan esta idea de que es muy importante aumentar los registros en cada región. La relevancia es que obviamente si lo que buscamos es que algún paciente que requiera un trasplante lo pueda conseguir, es más frecuente que, por ejemplo, las regiones del centro, que eran muy únicas, o las del sur mexicano, pues puedan conseguir un donador mejor o más compatible dentro del registro mexicano y de esta manera poder pues salvar sus vidas a través de un trasplante de células madre que como también es importante destacar, pues se puede utilizar en más de 75 enfermedades distintas para poder curar a estos enfermos. Claro, también importante mencionar que además de los hallazgos del estudio, bueno, el NMDP también administra un registro, una especie de banco nacional, ¿no?, de donadores, donde hay más de 217,000 personas registradas como posibles donadores de células madre. Y bueno, aunque para el estudio solo se analizaron 170,000 donadores, pues al corte del día en el que estamos grabando este episodio, pues la cifra de personas registradas en esta especie de banco ya es mucho mayor, ¿no? Y bueno, aunque en los últimos años sí ha crecido el número de trasplantes y también el número de personas registradas en esta especie de banco, pues todavía los procedimientos que se llevan a cabo de trasplantes de células madre son muy bajos para las necesidades, ¿no?, del país y de los pacientes. Sí, como habías mencionado al principio, el país necesita de todos los tipos de trasplante de células madre, no solo de los que tienen que ver con la sangre y las enfermedades como la leucemia. Se necesitan alrededor de 6,000 o 7,000 trasplantes cada año, ¿no? Y de esos, en realidad, el año que más se ha logrado, se lograron realizar 1,000 trasplantes, ¿no? Sí. En particular de los trasplantes de los que estamos hablando hoy, que sirven para curar enfermedades como la leucemia y algunos otros tipos de cáncer. Hasta el momento se han hecho 372 recolecciones de células madre de donadores y se han realizado 126 trasplantes a pacientes mexicanos. Esto significa que la infraestructura médica, la capacitación y los recursos financieros siguen siendo uno de los obstáculos principales para atender a los pacientes que lo necesitan. Emily Guay era una niña que en 2012 era ya mandada a su casa después de haber recibido toda línea de tratamiento a los 5 años y haber fallado. Ella pues estaba destinada ya a morir, estaba ya a cuidados paliativos y todo, pero sus padres sabían que había este grupo en Filadelfia que estaba tratando de hacer este tipo de protocolo. La llevaron y Emily
le sacaron sus células en un salón especial, como les digo, con mucha higiene, mucha asepsia, especiales que vas vestido como astronauta, les modificaron, se las trajeron, le metieron sus células ahora que expresaba este nuevo CAR, este lethal weapon, con un reconocimiento, y Emily a los 15 días estaba en su casa, y en 2012 ella tenía 5 años, y ahorita que estamos en 2025, sigue viva sin ninguna molestia. Esto fue una bomba que detonó realmente el uso de estas terapias que se llaman CAR T-cells. Estas terapias actualmente pues han salvado miles y miles de pacientes, no nada más con leucemias, pero con linfomas, con mielomas, incluso se está incursionando en tumores sólidos y en, en enfermedades autoinmunes. En este sentido, también creo que es importante irnos acercando, ¿no?, a los avances recientes de la medicina celular en México y de los trasplantes. Sí, en los últimos 10 años la medicina celular ha dado como un salto muy revolucionario, ¿no? Con la llegada de las terapias CAR-T, que son terapias con células T, que se efectúan a través de receptores quiméricos de antígenos. Bueno, en estas terapias se extraen linfocitos T del paciente, se modifican en el laboratorio para que ataquen el cáncer y se reintroducen en el organismo. Es como una especie de terapia en la que se pueden encontrar e identificar exactamente las células cancerígenas y destruirlas, ¿no? O sea, se extraen y luego regresan, digamos, para destruirlas. Bueno, el primer caso exitoso fue justo el mencionado, ¿no?, de la niña Emily, que en 2012 superó una leucemia y que hoy sigue viva más de 10 años, ¿no?, después de su trasplante celular. Sí, Ana, desde entonces, desde este primer trasplante con células CAR-T, miles de pacientes en todo el mundo han sido curados con este tratamiento, principalmente en Estados Unidos, Europa y China. El gran problema de este tipo de tratamientos es que son bastante costosos, pueden llegar a costar entre $300,000 y $500,000. Otra cifra que nos dieron era de alrededor de 1 millón a 3 millones de pesos, y eso lo hace complicado, ¿no? Lo hace poco accesible para muchas personas. No obstante, hay grupos de investigación en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el TEC de Monterrey, en el Instituto Politécnico Nacional y en algunos hospitales privados que ya trabajan para producir, digamos, o para ofrecer más bien estos tratamientos CAR-T aquí en México, ¿no?, de forma nacional, a precios mucho más económicos, de entre $30,000 y $100,000. Y además hay que decir que además de estas terapias CAR-T, hay avances en protocolos clínicos que permiten usar a donadores con una compatibilidad parcial, es decir, que los dos, que el donador y el paciente no son completamente compatibles, pero se usa una sustancia que se llama la ciclofosfamida post-trasplante, y esto lo que hace es, digamos, que hacer más compatibles al donador y al paciente. Es por ello que hemos iniciado una serie de actividades, varios grupos que van desde el Instituto Nacional de la Nutrición, el TEC de Monterrey, el Politécnico, el gobierno, para tratar de que estas terapias se desarrollen en México a costos más razonables, que pueden incurrir entre 50 a 100,000, si no es que menos, hasta $30,000. Estamos haciendo y creando un grupo en México con el TEC que intenta desarrollar estas terapias en nuestra propia casa. Yo creo que en este camino el futuro inmediato pues tiene, ¿no?, como que tiene que empezar por priorizar la producción local de terapias avanzadas, sobre todo para reducir los costos, ¿no? Un ejemplo de esto son las terapias CAR-T, que ya hemos explicado antes, y creo que también habrá que hacer todavía y hacer más difusión, ¿no?, de todos estos ensayos y que se están trabajando desde algunas instituciones mexicanas, pues para poder traer estos tratamientos celulares, ¿no? Yo creo que otro de los retos en el futuro
más corto es ampliar el registro de donadores en México, ¿no? Especialmente en las regiones indígenas y en las regiones que tienen alta diversidad genética. Porque, bueno, como decíamos antes, el potencial éxito de las terapias celulares pues radica también no solo en la accesibilidad, sino en que la recepción, ¿no?, de los pacientes sea exitosa. Sí, nos había platicado que este tipo de trasplantes tienen alrededor de un 60% de éxito, ¿no?, de tasa de aceptación. Entonces, pues los investigadores y los médicos están intentando subir esta tasa de aceptación para que cada vez más pacientes puedan acceder a estos tratamientos. En este sentido, justamente, se espera que en la próxima década va a haber más terapias de medicina personalizada, es decir, por ejemplo, con estos tratamientos CAR-T que se insertan determinadas células o determinadas proteínas, determinadas moléculas en las células, la medicina, el tratamiento cada vez va a estar más especializado, cada vez más personalizado para cada paciente, para ti, Karen, para mí, como Rodrigo, y además en el futuro también, como en un mediano plazo, lo que se busca es integrar al sistema de salud mexicano, al sistema público de salud, para que no solo sean los hospitales privados o los centros de investigación o las universidades los que puedan ofrecer este tratamiento. Las barreras económicas de una u otra forma las hemos ido venciendo a través de apoyos, a través de otras fundaciones no gubernamentales, a través de diferentes pagadores que ayudan a que esto sea una realidad para los pacientes en México, y que esto es parte de nuestro core, de nuestra visión, ¿no?, que cada persona que requiera un trasplante lo pueda conseguir, y en eso estamos trabajando con diferentes instancias de gobierno, de fundaciones, organizaciones, con ustedes que nos ayudan bastante, sobre todo para pues que esto sea mucho más conocido por el sector de la población, por compañeros profesionales y los tomadores de decisiones, y que vean que es una realidad y que esto, pues obviamente hay un estudio comparativo bien interesante de que es mejor invertir un trasplante o seguir tratando a un enfermo, y es más o menos 3-1, o sea, te ahorras más en hacer un trasplante en un momento adecuado que seguir pagándoles quimioterapias eternamente a los pacientes y que finalmente el desenlace generalmente es que van a fallecer. Claro, una de las principales, uno de los principales retos será, ¿no?, hacerlo accesible o digamos universal estos tratamientos. Pues importante decir que actualmente la mayoría de los pacientes en México pues no cuentan con acceso, ¿no?, a trasplantes de células madres o a terapias avanzadas como las terapias CAR-T. Y bueno, seguir recalcando que el costo sigue siendo la principal barrera, ¿no? Yo creo que pensando en estas cifras que tenemos en pesos mexicanos, ¿no?, de 1 millón a 3 millones de pesos, pues ciertamente no es un costo que la mayoría de las familias en este país puedan cubrir, y tampoco que muchas aseguradoras puedan también incluir en su cobertura, ¿no? Además, si consideramos, por ejemplo, el costo que también nos habían mencionado de 300 a 500 mil dólares de estas terapias, pues no cuadra, ¿no?, cuando tenemos en México un PIB per cápita de menos de 12 mil dólares por año. Sí, justamente lo que permitiría que los seguros de gastos médicos o que las instituciones públicas puedan cubrirlos es que México logre ofrecer servicios, ¿no?, de CAR-T, de terapias celulares, para que no tengan que traer las células desde otros países o enviar las células a laboratorios de otros países, y eso reduciría mucho el costo. En ese sentido, el acceso también depende de fortalecer la infraestructura hospitalaria, más centros de trasplante, más capacitación médica y más alianzas público-privadas, y porque ya además ya está el mapa genético, ¿no? Este mapa que hizo NMDT pues muestra la diversidad genética mexicana, y lo que muestra es que si tú como paciente buscas a un donador
en México es mucho más probable, hay más de 90% de probabilidades que lo encuentres. Entonces yo creo que también una de nuestras tareas es ir a apuntarnos al registro de donadores para que cada vez haya más donadores, ir a dejar nuestra sangre, solo es una muestra sanguínea y así perteneceremos al registro y podemos ampliar las esperanzas de que las personas puedan acceder a este tipo de tratamientos. Totalmente, una tarea que tenemos anotada después de este episodio. Muchas gracias por haber escuchado Futuro 2050. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Y por favor no se olviden de seguirnos en Spotify o cualquiera que sea su plataforma de preferencia. Nos vemos a la próxima. Adiós, Karen. Adiós, Rodrigo. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.